Hoy vamos a hablar de lo que es la Santa Cena, porque al final la vamos a hacer, hermano Carlos. Sí, para primero, ¿saben por qué al final? Porque a mí me gusta que el pueblo tenga entendimiento de lo que está haciendo, que no lo hagan por repetición, que no lo hagan por... No. El entendimiento trae convicción. Cuando tú entiendes el por qué estás haciendo las cosas, te conviccionas de corazón. ¿Alguien entiende la Santa Cena? ¿Alguien entiende lo que pasó en la cruz del Calvario? ¿Alguien entiende el impacto que hizo en nuestra vida ese sacrificio? Bueno, es un tema tan extenso, amados hermanos, que no lo voy a poder cubrir todo. Así que el día de hoy va a ser más que nada enseñanza. Si alguien tiene necesidad de oración, los esperamos el día de mañana a las 7:30, donde hay tiempo de oración, de peticiones, de comunicación, de sentarnos, de estudiar y de interceder y de liberaciones y de lo que el Señor tenga que hacer. Debido a que tenemos el tiempo acortado por el espacio que rentamos el lugar, declaro en el nombre de Jesús que en un futuro tendremos nuestro propio espacio. Pero hoy yo me quiero dedicar a enseñarles para tener entendimiento y que ustedes esto lo puedan hacer en casa. ¿Quién dice amén? Antes voy a orar por las ofrendas. Hermana Eli, ¿me podría pasar mi botellita de agua? Perdón, la dejé ahí en mi bolsa. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo extiendo mis manos dándote gracias por los diezmos y por las ofrendas de aquellos que trajeron, Señor, y también por los que no trajeron. Por aquellos que tuvieron la gratitud, Señor, y por aquellos que no también, Padre. Bendícelos, Señor, abre puertas de trabajo, derrama gracia sobre ellos, bendice sus finanzas, sus negocios, Padre, en el nombre de Jesús. Multiplícales la harina y el aceite en sus hogares. Yo te pido, Padre bendito, Señor, porque los diezmos y las ofrendas tienen una razón de ser en la iglesia, que nos hagas temerosos, Señor, del uso que le damos, que le demos el uso correcto. Haznos buenos administradores en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a leer nuestras Biblias, amados hermanos, en el libro de Éxodo 22-23. A los que no les gusta estudiar, sorry, porque les voy a dar mucho estudio hoy. Amén. Pero necesitamos entender un poquito. Okay, dice la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde el 21 yo voy a leer. Esto fue el primer sacrificio, primer holocausto que hizo el pueblo de Israel por instrucción de Dios Padre Todopoderoso para sacarlos y cubrirlos por medio de la sangre cuando los estaba sacando de Egipto, la última plaga, donde iba a morir todo primogénito. Y el Señor entonces le dijo a Moisés, dándole la instrucción, dice: Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad del rebaño corderos para vosotros según vuestra familia y sacrificad la Pascua. Y tomaremos un manojo de hisopo y lo mojaremos en la sangre que está en la vasija, y mancharéis con la sangre que está en la vasija del dintel y los dos postes de la puerta, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, por tu instrucción, por tu enseñanza. Gracias, Señor, por el regalo maravilloso de la salvación, por haber puesto tus ojos sobre nosotros para bien, para bendecirnos, para rescatarnos. Espíritu Santo de Dios, toma el control absoluto de esta atmósfera, de cada roca viva aquí presente, Señor. Toca nuestro entendimiento y nuestro corazón y muévete con libertad. Gobierna y reina para siempre, Padre, en el nombre de tu Hijo amado y de nuestro Espíritu Santo que nos has dado. Amén. Podemos sentarnos, amados hermanos. Los hebreos constantemente hacían sacrificios de animales, de vegetales, de incienso. Eso era algo constante. Si nosotros leemos, es una maravilla, hermanos,
el culto que hacía el pueblo de Israel, el sacerdocio que practicaba el pueblo de Israel. Les voy a hablar muy rapidito y explicar, porque yo sé que cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, ustedes empiezan a ver y sacrificaban y daban esto y daban lo otro. Les voy a explicar que dentro de ellos había 5 clases de ofrendas, muy rapidito, pero hoy nada, vamos a explicar una, que es la que nos corresponde. Amén. La ley de Moisés era sumamente estricta y exigía que los hijos de Israel desempeñaran varias funciones especiales para recordar continuamente lo que Dios había hecho. Escúchenme bien esto, porque esto sí nos compete, porque los sacrificios que se hacen son memoriales, recordatorios. Lo que el pueblo de Israel hacía en cada sacrificio, en cada holocausto, era para recordarles al pueblo lo que Dios había hecho. Miren que los seres humanos así somos. Tenemos o nos tienen que estar recordando constantemente lo que Dios hizo por nosotros. Porque Dios puede hacer 100 cosas buenas y cuando no te cumple un capricho, muchas veces nos olvidamos de todas sus bondades, renegamos y muchos hasta se alejan de Él. Por eso son los sacrificios constantes. De esto que les voy a decir, recordemos que el sacerdocio arónico y mosaico son sombra, tipo y figura de lo que habría de venir, que es enseñanza para la dispensación de la gracia en la cual hoy estamos. Si no saben ustedes qué es la dispensación, pueden irse a mi canal de YouTube y les explico lo que son las dispensaciones. Es que yo les voy a decir que si no estudiamos, no va a haber entendimiento, no va a haber convicción. La fe viene por el oír. Tenemos que estudiar. Busquen las dispensaciones y vamos a entender una cosa tan maravillosa que va a pasar con las dispensaciones, que paso número 1, vas a entender más la Biblia. Porque mucha gente se confunde y dice la Biblia se contradice. La Biblia nunca se contradice. Cuando hablo de las dispensaciones, vamos a aprender a entender a quién le habla Dios, cuándo le habló Dios, para qué le habló Dios. Y es que a veces los cristianos, por falta de conocimiento, echamos todo a una misma olla y pensamos que es la misma sopa. No, amados hermanos, cuando leemos la Biblia tenemos que leer para quién, a quién está hablando Dios, en qué tiempo, para qué, y verán que la Biblia no se contradice. Y eso se explica muy bien en lo que son las dispensaciones. Vamos a hablar ahorita de las 5 ofrendas que el pueblo de Israel hacía, que era el holocausto, la ofrenda de cereal, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. En la que yo me quiero enfocar al último es la ofrenda por el pecado, que es la que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y todos, porque si nosotros, hermanos, no estudiamos esto, no vamos a entender lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso hay mucha gente que no es muy agradecida y que toma por menos lo que pasó en el Gólgota. Muy poca gente lo sabe y por eso hay poca gratitud. Los holocaustos que hacía el pueblo de Israel, era necesario quemar todo el animal sobre el altar, lo que simboliza un cometido de entrega total a Dios. Esos eran los holocaustos que hacían. Y cuando tú lees la palabra holocausto, significa entrega total a Dios. Hacían ofrenda de cereal, ¿ok? Eso lo puedes leer en Números 28:2. Dice: manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas es el olor grato a mí. Guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo, por lo que esto no era opcional. O sea, cada vez que Israel recibiera el fruto de la tierra, iba con gratitud y le ofrendaba lo mejor del grano al Señor. Miren que aquí no había derramamiento de sangre, aquí no se mencionaban los pecados. Este acto era por gratitud y le era aroma fragante al Señor. Daban cierta porción, quemaban cierta porción, y con el resto los sacerdotes se los ofrendaban a los sacerdotes, porque los sacerdotes tienen oficio de altar. Ellos no podían trabajar como lo hacía el pueblo. Dicho sea de paso, las personas que tienen uno de los 5 ministerios
es un oficio de altar, que no tendrían que estar trabajando en lo secular, sino dedicados al altar, que es un arduo trabajo, que va muy pegado con la santidad, que el día viernes estuvimos hablando de lo que es la santidad. El pueblo viene aquí a querer pegar de gritos y a decir gloria a Dios y que mover las emociones en el espíritu, pero es necesario el entendimiento. Hay que tener un balance, no todo es espiritual, no todo es natural. Nosotros tenemos que empezar a discernir. Gente a veces no se le responden las oraciones porque no tiene conocimiento de las leyes del reino de los cielos. Entonces estamos aprendiendo un poquito, ¿ok? Fíjense que cuando daban la ofrenda de cereal, la daban en forma de pan. Todo es simbolismo, ¿ok? El pan no tenía que llevar levadura, porque la levadura era como un contaminante que nada más engaña. Es la misma cantidad de harina, pero la esponja. ¿No recuerdan que nuestro Señor Jesucristo le decía a los fariseos que ellos estaban llenos de levadura, de hipocresía? Bueno, la ofrenda que le daban al Señor no tenía que llevar levadura. No tenía tampoco que llevar miel. Porque cuando se hizo la celebración de la Pascua, cuando el pueblo se acordó de Israel, los hizo comer hierbas amargas. Entonces cuando ellos daban la ofrenda del cereal, no le echaban miel, y lo amargo hacía un recordatorio de donde Dios los había sacado. Y le decía el Señor: a ese pan le van a poner sal. ¿Saben qué es la sal? Jehová hizo un pacto con su pueblo de Israel, hizo un pacto de sal. ¿Lo han leído? Se lo dejo de tarea. ¿Por qué eres sal?, decía yo. Porque la sal representa algo inquebrantable, algo que perdura. De hecho, si no sabían, a mí me impactó cuando yo en aquel tiempo empezaba a estudiar el sacerdocio arónico, porque para poder entender el sacerdocio de Cristo Jesús o el sacerdocio del Espíritu, tenemos que estudiar el sacerdocio arónico mosaico. Me impactó cuando leí lo de la sal, y cómo gente, cuando por ejemplo van a guardar tomate, y para que no se pudre el tomate, lo cubren de sal. La sal es un conservador que hace que perpetúen las cosas. Entonces a ese pan del Señor ponle sal para que te acuerdes de mi pacto perpetuo que tengo contigo. Entonces todo esto estaba lleno de simbolismos. Vuelvo y repito, todo esto era para hacer un memorial, un recordatorio de lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Aquí en la ofrenda del cereal no había sangre, porque no estábamos hablando de pecado. Está la ofrenda de paz. Consistía también, dice, la ofrenda de paz en un buey, en un cordero o una cabra, macho o hembra. La ofrenda de paz era otro simbolismo de paz. Eso era para recordarles al pueblo de Israel la paz que el Señor tenía con ellos. No era para pedir paz porque estaban en guerra. No. Era la gratitud cuando ellos tenían paz, gracias al Dios que los protegía. Muy hermoso, ¿verdad? Pero miren cómo en el Nuevo Testamento, en Efesios 2, 13, 14 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Hoy quién es nuestra paz? Cristo Jesús es nuestra paz. Amén. Vamos a hablar de la ofrenda por la culpa. La ofrenda por la culpa llamaba al pecador al arrepentimiento, a que regresase lo que había tomado ilícito, a reponer lo que había hecho mal. Eso lo podemos ver en el libro de Levítico 6, de 6 al 7, lo pueden estudiar, ¿ok? Era para resolver el tema del plano terrenal, de ok, está bien, vas a recibir el perdón, ya no vas a tener la culpa, pero vas a hacer este sacrificio. Miren, sí recordemos a Zaqueo. Amén. ¿Verdad? ¿Qué hizo Zaqueo? Cuando dijo: Señor, si en algo yo he faltado, si en algo yo he robado, si en algo he pecado yo, si alguien aquí en el pueblo tiene culpa, hagan lo que hizo Zaqueo.
Dice, 4 veces regresaré lo que he robado. Entonces es restitución, restituye. ¿Tienes culpa? ¿En qué te sientes culpable? Restitúyelo. Golpeaste, abusaste, fallaste, restitúyelo. Haz lo contrario. Paga tu deuda, págalo. Maltrataste, pide perdón, bendice. Maldijiste, empieza a bendecir. Restituye. En el nombre de Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Son leyes espirituales que después nos va como en feria por ignorar estas cosas. Lo que el hombre sembrase, eso va a cosechar. ¿Por qué me va tan mal? El que siembra vientos cosechará tempestades. Una de las cosas que el Señor me ha dicho, y lo voy a seguir diciendo: despierta las conciencias dormidas religiosas. Despiértalas. Es que no entiendo si yo... No, pues despierta la conciencia, porque hay una cosa que está en contra de nosotros que se llama autocomiseración. Aunque se escuche feo y aunque se escuche fuerte, el viernes lo estábamos tocando un poquito, no vas a crecer, te vas a quedar estancado en el día que tú fuiste dañado, porque no dejas de sentir lástima por ti y te quedas del tamaño del niño que fue dañado, abandonado, violado, abusado, y mentalmente te estancas porque tienes lástima de ti mismo. Es que fuerte, pero es verdad. ¿Sabes qué? No más y vamos para adelante. Amén. Estoy hablando de lo que es la santidad. Si no aprendemos lo que es la santidad, olvídate. Las iglesias ahorita están podridas. Los altares apestan. No son olor fragante, a razón de que no entienden lo que es el sacerdocio, de lo que es pararse aquí. Apestan, no le llegan a Dios. Dios está disgustado. Gente que está en la alabanza en fornicación. Gente de alabanza, amados hermanos, que el domingo están tocando aquí, pero el viernes y el sábado estuvieron en un lugar de fiesta tocando música secular. Y no hay quien les diga: no, mi rey, ahí, de aquí para allá, lo que tú quieras, pero para subirte al altar, no. Santifícate, apártate. El diablo toma ventaja porque no hay una cabeza que les diga: tú no puedes subirte hacia el altar. Subirse al altar en pecado. ¿Qué le pasó a los hijos de Eli? ¿Qué le pasó a los hijos de Aarón? Los exterminó el Señor. Esa sangre cae porque hacen falta atalayas en la iglesia que les hablen lo que es la santidad. No, estoy hablando de sacerdocio, estoy hablando de leyes. No cierres los oídos si quieres entender por qué te va como te va. Y el Señor da siempre la respuesta. Porque Dios, Él es la puerta. Amén. Dios nunca te va a dar una exhortación fuerte para dejarte tirado. Jamás. Si un profeta te fulmina y te dice: así te dice el Señor, pecador, hijo del diablo, que mañana a estas horas estarás en el infierno, ese espíritu no es de Dios. Porque Dios te exhorta con amor y te dice: pero aquí estoy, porque yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy tu luz. No estés más en tinieblas, sígueme. Dios siempre tiene mano extendida para levantar al caído, al que se quiere levantar. La sangre de Cristo viene a limpiar al que se quiere limpiar. El amor de Dios nunca te va a obligar, jamás, nunca. El amor no se obliga, el amor es voluntario. Amén. Amén. Seguimos hablando un poquito vamos a hablar ahora de la ofrenda del pecado. Levíticos 9 del 1 al 10. Lo puedes leer con calma en tu casa. Yo creo que lo que voy a tener que hacer es una cápsula y dividir en varias partes la enseñanza. Pero como hoy yo quiero que hagamos la Santa Cena, yo quiero que entendamos lo que vamos a hacer hoy. Amén. Y no solamente para hacerlo aquí en la iglesia, sino para que lo hagas en tu casa. Los pastores no podemos ir a la casa de todos a ungir las casas y orar por las casas, pero los pastores podemos instruir desde el altar, porque en cada casa hay un sacerdote. Amén.
En cada casa, ¿quién dice amén? En cada casa hay un sacerdote. Y ese sacerdote tiene que saber qué hacer. Entonces dice que de los labios del sacerdote fluye la sabiduría y la enseñanza. Se da la enseñanza desde aquí. La palabra es para ponerse en práctica. Si no estás casado, si eres soltera y tú eres la autoridad de tu casa, tú eres el sacerdote. Amén. Y tú puedes hacer lo que todo el Señor nos dejó armas espirituales poderosas. Bueno, voy a decir esto. Yo estuve en un lugar donde las iglesias hoy están confundidas porque tienen el sacerdocio arónico en el altar. Todavía hacen prácticas. El sacerdocio mosaico era de requisitos físicos. Hoy nosotros tenemos un sacerdocio más poderoso que es en el espíritu. Lo tenemos que entender. Antes, hermanos, es que cuando yo leí el sacerdocio y lo que ellos hacían para purificar el pueblo, yo quiero que ustedes visualicen esto. Rociaban a todo el pueblo de sangre. Estamos hablando de miles y miles y miles de personas. ¿Tú puedes ver ese cuadro enfrente de ti? Ha de haber sido aterrador, espeluznante, impactante. Gloria a Dios que ahorita hay sobres ahí. Si no hubiera vacas, chivos, y yo tuviera que tener un cuchillo y estar despanzurrando todo ahí, ¿verdad? Y haciendo los sacrificios. Visualicen. Entonces muchas veces desde los altares dicen que ocupan cosas físicas para que los milagros se realicen. Es más, el aceite viene en el Nuevo Testamento, escúchenme bien, dice que nada más a causa para que la gente, porque ve el aceite, tenga más fe. ¿Ok? En las liberaciones, decía nuestro Señor Jesucristo, por el dedo de Dios echo fuera los demonios. ¿Quiénes son los dedos de Dios? Los ángeles. Decía, el que crea en mi nombre echará fuera demonios. Yo ya se las voy a soltar. La sangre de Cristo, es más, ni siquiera ocupamos sacar el vino y ponerlo enfrente de la gente. ¿Saben por qué? Nosotros somos los vasos portadores de la sangre de Cristo. Los demonios tiemblan cuando ven en ti la marca de Cristo y dicen, wow, este tiene, no te me acerques, no te me acerques. Empiezan a gritar, no te me acerques, porque no lo ven a uno, ven la sangre de Cristo en uno. No ocupas llegar con un vasito, porque mi Señor Jesucristo dice que echaba los demonios, decía, fuera. No le sacaba ni siquiera la sangre. Tenemos poder. Lo que quiero que entendamos, todos los que creemos en Dios tenemos poder. Nadie de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, tiene más poder que tu Rey, que tu Padre, al cual amamos, servimos y seguimos. En su nombre hay poder. Pero créelo. En el nombre de Cristo Jesús, recibe la sanidad. Hablarás en nuevas lenguas. Demonio, suelta mi familia, suelta mis finanzas ahora en el nombre de Jesús. El que cree en mi nombre, dice el Señor, será bendecido en la vida eterna y en este tiempo también. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario, si te vas al libro de Colosenses, dice que ese documento con decretos en contra tuya y mía fue clavada en esa cruz y puso todas las potestades bajo el estrado de sus pies. Todo decreto desatado sobre tu vida para maldición queda quebrantado en el nombre de Cristo Jesús. Pero tú lo tienes que creer y vas a decir, suelta mi matrimonio ahora. Suelta mis hijos. No me los vas a robar. Ladrón que vino para robar, matar, destruir. Suéltalo. Con fe, con conocimiento, con convicción. No te des por vencido. Ay, me robó, me mató, me quitó. Te roba los sueños, las metas, el ministerio, la descendencia. No te puede
porque Dios te dejó el nombre, te dejó su sangre y sobre todo su bendito Espíritu Santo que está con nosotros. Levántate, iglesia, no estés más callada ni pasiva. Me van a sacar de la casa, y es que hace mucho tiempo me dijeron que yo iba a ser homeless. Cállate, diablo mentiroso. Te callas, no más. ¿Qué clase de padre creen ustedes que tienen? Dime, ¿qué clase de Padre Celestial crees tú que tienes? ¿Que te va a despojar, que te va a tirar, que te va a abandonar? No, dice el Señor. Y el Señor está consciente y dice: aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo yo te recogeré. Porque el Señor sabe que los humanos fallamos, pero Él estuvo, está y estará contigo hasta el fin del mundo. ¿Sí o no? Así que deja de decir: no, fui abandonado, fui rechazado, fui golpeado, fui abusado, pero no más. Y me dirás: ¿y dónde estuvo Dios de todo eso? Dios estaba donde tú lo tenías. Lamentable y desgraciadamente, Dios está fuera de demasiados hogares. En nuestra descendencia, ¿era Él el que reinaba en nuestros hogares? ¿O era el abuso, la locura, la violencia, el incesto, la violación, el abandono? Ahí no había Dios en ese hogar. Y no había Dios porque no había quien le abriera la puerta. Hoy tú le puedes abrir la puerta a Cristo Jesús para que Él alcance tu descendencia. No tenemos excusa. Ese es el impacto que Dios hizo en nuestra vida mediante el poder de su sangre, amados hermanos. Él fue crucificado por nosotros, pero es que me hicieron tantas cosas. Él te guardó la vida. Mi madre me abandonó, no te abortó. Mi madre no me cuidó, usó a otros, pero me maltrataron, pero te guardó la vida. Y tenemos que ser agradecidos. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Dios cuando me estaban violando? Él siempre estuvo conmigo. Entonces Él estaba enfrente mirando cómo me violaban, comiéndose un paquete de palomitas. El resentimiento y el odio hablando, ¿verdad? Me dice: no, es que no, es que Satanás no te quería violar. Había un derecho legal, espiritual de depravación sexual en tu casa. Él no te quería violar, Él te quería matar. Y el Señor guardó tu vida, porque Satanás desgraciadamente tenía un derecho legal espiritual el cual ignoramos, porque ya había depravación sexual en nuestros ancestros y Dios no estaba en ellos. Y de eso Dios te está rescatando a ti y me está rescatando a mí, de eso y muchas otras cosas más. Y si tú no frenas y si no lo cortas, ese derecho va a seguir corriendo para tu descendencia. Si no te duele lo que te pasa a ti, que te duela lo que le va a pasar a sus hijos. Nadie puede hacer por tu casa lo que tú no quieres hacer. Así oren 3,000 pastores y un pueblo ungido esté orando por tu casa. Si tú no le das los derechos de tu vida a Cristo Jesús, Satanás los va a tomar. Tenemos que reconocer el mundo espiritual. De Dios nadie se burla. Hay gente que, fíjate cómo es de astuto Satanás, y nosotros tenemos que ser más astutos que él. A veces estamos en pecado, miramos a los lados y dices: oh, no pasó nada. Engañé a la gente, la engañé, creen que soy santa y pura, y lo sigues haciendo. Pero Satanás, mira, al diablo le gustan los bocados fríos. Él espera su tiempo. Él te va guardando todos los decretos en contra de ti para reclamarte, para zarandearte, y a su tiempo te empieza a ir re mal. No entiendo por qué, por lo que estabas haciendo, por la burla que estabas practicando. Burla en el aspecto de que creías tú engañar a la gente. Se te olvidó que hay alguien que todo lo ve, que es omnipresente, del cual realmente tenemos que cuidarnos, es de Él. Ay, nadie me escuchó, voy a levantar falso testimonio. Hay alguien que todo lo escucha. Hello. Vamos, seguimos estudiando. Amén. Dice
Vamos a leer lo de las ofrendas que está en Números. Hay una diferencia entre pecar por yerro y pecar por soberbia. Viene en Números 15:30. Literalmente el pecado de soberbia al que se refiere en Números 15:30, pecar con mano alzada, dice que había una expiación diferente para los que pecaban con mano alzada, por soberbia, con conocimiento, a los que pecaban por ignorancia. Yo no me voy a meter en eso, pero la Biblia nos habla de los pecados deliberados en el Nuevo Testamento, y ahí sí está grave el asunto, porque dice que ya no queda más sangre por derramar por esa gente, porque aún teniendo el conocimiento y haber estado en la presencia, pisotean la sangre de Cristo. No lo voy a tocar ahorita porque es un tema delicadito, lo vamos a ver después. El pecado deliberado es cuando tú pecas por ignorancia. Y el pecado deliberado es cuando tú tienes el pleno conocimiento de que eso está mal y no lo dejas. Estás pecando, dice, ya no queda más sangre por derramar por ellos, porque ya tomaron su libre albedrío. Y en el Antiguo Testamento también está ese tipo de pecados. Pero nosotros en el Nuevo Testamento, en la dispensación de la gracia, en lo que es primera de Juan 1, de 9 al 10, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hay gente que se niega. No, yo no dije, yo no hice, yo no fui. Entonces dice el Señor, ahí no te podemos ayudar. Porque para que pueda haber un perdón de pecados, paso número 1, tienes que haber un arrepentimiento. Paso número 2, reconocerlo y confesarlo. Ay, pero ¿por qué lo voy a hacer con los hombres? Bueno, pues tú, hazlo con quien tú quieras. No te recomiendo que lo hagas ni con una comadre, ni con una vecina, ni con una amiga. Al rato te peleas y te saca todo el vecindario, todos los trapitos al sol. Dice el Señor que lo hagas con los sacerdotes, los que tienen temor de Dios y van a refrenar la lengua. Bueno, se supone, porque hay iglesias donde no respetan tampoco las administraciones y las publican. Eso también, allá ellos con Dios. Amén. Tenemos que dice la palabra que el que se arrepiente, el Señor es fiel para perdonarnos, ¿ok? Vamos a hablar un poquito. ¿Por qué tiene que haber derramamiento de sangre? No me va a alcanzar el tiempo, pero voy hasta donde yo llegue. ¿Por qué tiene que derramarse sangre? Muchos dicen que acaso Dios tendrá una carnicería en el cielo. No, hay un misterio en la sangre, hay un poder en la sangre, que es lo que yo quiero que hoy tú te lleves, ¿ok? Levíticos 17:11 dice, porque la vida del hombre o la vida de la carne está en la sangre, y yo os he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre por razón de la vida la que da expiación, sangre por sangre. En vez el que peque muera. En vez de que muriera el pueblo, cambiaban sangre por sangre. En algunos versículos dice, porque el alma, la sangre está en el alma. ¿Qué hay en el alma? Las emociones, los sentimientos. Las emociones. Aquí están. Se hereda. El ADN. Venimos con un ADN corrompido, lleno de pecado. Estamos. No podemos llegar hacia el Padre. No podemos llegar así al Padre. ¿Saben que yo estoy un poco impactada? Yo se lo voy a decir. Si tienen pesadillas, pues ni modo, está bien para que oren más. ¿Saben ustedes que qué loca está la humanidad? Hay una droga que la sacan de la sangre. ¿Sí sabían? Eso está asqueroso. Ok, pero para poder que esa droga les haga efecto a ellos, la gente tiene que ser torturada, sometida a miedo, a terror, y la adrenalina que sueltan, eso ellos la sacan y es una droga para el ser humano. Miren hasta dónde hemos llegado. Agarran, y dicen que la más impactante y la mejor es la de los niños.
el terror que ellos sienten, la adrenalina que ellos sueltan. Y saben, son la gente vampiro que le llaman, que se bebe la sangre. Es que el mundo está de cabezas. Nosotros aquí estamos jugando a veces a la iglesita, pero como decía la hermana Mayra, si nos metiéramos al mundo espiritual, viéramos toda la asquerosa basura que hay. Si tuviéramos una idea del mundo espiritual, nos cuidáramos más. La sangre viene de todas tus emociones. Hay una herencia, hay un mandato que se nos dejó dicho a nosotros, que nosotros no, a los gentiles dice que no podemos beber sangre. Ay, ¿por qué diría el Señor eso, verdad? Porque la bebían. Y que no podemos comer de lo estrangulado. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando tú estás estrangulando una gallina? Siente miedo, siente pavor, siente terror, siente... ¿Se le quedó dónde? En la sangre. ¿Y al rato qué? Te la comes. ¿Qué vas a decir tú? ¿Qué todo eso? ¿Cómo tiene que ser cuando matan a un animal? De un tajado, ¿verdad? En el cuello. Y si no se da cuenta, mejor. No hay cosa más horrible que a mí me haya pasado en mi infancia, que cuando yo iba a visitar a mis tías a los ranchos y decía, ¡ay, vamos a matar un puerquito para festejar! Yo duraba con noches de pesadilla cuando escuchaba llorar al puerco. El puerco sabía. Lloraba tan horrible que retumbaba en mis oídos. Y el puerco lleno de miedo, con esa sangre, uno que va y se come todos sus miedos del puerco. Ay, no, casi que se van a hacer vegetarianos. Todo eso está detrás de la sangre. Pónganse a estudiar, averigüen. Fíjese que dice en el libro de los Hebreos 9:22, dice, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Qué hacían en el Antiguo Testamento? Mira, en Levíticos 17:22 dice, por tanto dije a los hijos de Israel, ninguna persona entre vosotras comerá sangre. Tampoco comerá sangre ningún forastero que reside entre nosotros. La gente, ¿por qué le gusta comer sangre? Está en la Biblia, ya pasaba. ¿Ok? Levíticos 17:14, si quieren estudiar acerca de las leyes de los sacerdotes, lean el libro de los Levíticos. Dice, porque en cuanto a la vida de toda carne, su sangre es su vida. Su sangre es su vida. ¿Ok? Dice, por tanto dije a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la coma será exterminado. Eso pasaba. Entonces, ¿qué hacían? El pueblo de Israel, cuando pagaba por sus pecados, agarraba un corderito, un animalito. No se dejen poner manos en la cabeza tan fácilmente. Las palmas de las manos son transmisoras o receptoras. Las manos, las palmas son transmitoras o receptoras. Esa gente que le encanta andar poniendo manos para que la vean que son muy espirituales. Y a todo el mundo. Esa persona, tú tienes una puertita abierta, esa persona trae demonios, se te meten, reciben. Tú traes unción, tú traes poder, pones las manos, la transmites. ¿Ok? ¿Qué hacía el sacerdocio en el Antiguo Testamento? Agarraba todos los pecados del pueblo y le imponía las manos al animalito, transmitiéndole los pecados del pueblo y después lo degollaba. En vez de derramar la sangre del pueblo, derramaba la sangre del cordero. Por eso Cristo Jesús le llaman el Cordero Sagrado, que vino a quitar los pecados del mundo. El último sacrificio válido aquí en la tierra fue el que hizo Cristo Jesús por ti y por mí. Pero también la palabra de Dios dice que primero vino como cordero. Dice, como cordero fue llevado al matadero. No abrió la boca, no se defendió, sabía él a lo que iba. Pero la palabra de Dios dice también va a regresar como león de la tribu de Judá por su pueblo. Vino como cordero, lo esperamos como león. Y ese león viene por una iglesia santificada, apartada, sin manchas, sin arrugas. ¿Quién dice amén? Entonces en la iglesia tenemos que hablar de arrepiéntate, confiesa los pecados y santifícate. Muchas veces el pueblo, yo lo voy a bajar de la nube, y yo sé que este pueblo lo digo para otro, porque aquí ya sabemos, ¿ok? Que quieren que los pastores hagan lo que el pueblo no quiere hacer.
Ay, pastor, ore, y tu casa llena de demonios, llena de fornicaciones, de malas palabras, de gritonería, con la atmósfera, con malas palabras, emborrachándose, fornicando, adulterando, maltratando. ¿Y ustedes creen que por una oración? No. Muchos papás, ora por mi hijo, por ti voy a orar. Los hijos están impactados por lo que los padres hacen. Ya hablamos que el impacto más tremendo de un niño son sus papás. Imagínense la cabecita de un niño donde hay gritonería. ¿Qué le están sembrando? Hay gente que piensa que los niños son tontos. Los niños no son tontos. Los niños son niños con entendimiento. Ay, no entiende. Y empiezan a hablar barbaridades delante de los niños. Empiezan a insultarse delante de los niños. Le están sembrando al niño basura en su corazón. No esperen que dé buenos frutos. No tienen el cuidado de discutir callados y a solas. No tienen el dominio propio. Revientan en el carro. Les encanta pelear en el comedor, amargar la comida, discutir delante de los niños. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con ese niño cuando crezca? Ustedes como padres no van a tener el valor moral para corregirlo. ¿Y cómo les pueden hablar de amor? Lo tienen confundido. Vamos a la iglesia, entonces eso es amor, entonces eso es Cristo. Hello. Bueno, ya eso es extra. El Señor me pone en mi corazón. ¿Por qué? Porque tenemos que ser tu primer sacerdocio es en tu casa. Tu primer testimonio es en tu casa. Quiero que entiendan que a Dios no lo vamos a engañar, que no hay oscuridad donde Él no pueda ver, que Él escucha, que Él ve. Y que si no te tienes que cuidar de los seres humanos, tienes que cuidar de qué cree Dios de ti, qué piensa Dios de ti, cómo te ve Dios. Yo siempre hago, mi Padre siempre está conmigo, porque yo hago lo que a Él le agrada, no lo que le agrada a la gente, lo que le agrada al Padre. Y Él siempre va a estar contigo. Y donde está la presencia de Dios, que es otro tema del sacerdocio, del arca que portaban, dice que donde está la presencia de Dios nunca falta nada. Siempre hay provisión y sobreabunda la paz. Somos arcas, somos la casa y templo del Espíritu Santo, somos el vaso que porta la sangre de Cristo. Somos nosotros. ¿Quién dice amén? Ok. Estamos en el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. Él fue el Cordero. Vamos a participar hoy de la Santa Cena. Si me ayuda a pasar, hermana Elizabeth. Vamos a entender un poquito. Miren, paso número 1. Quien no quiera hacerla porque sabe que no está bien, no lo haga. Nadie va a voltear para los lados. Nadie va a ver quién agarró la copa o quién no la agarró, porque no es tu asunto. Amén. Ten más temor del ojo de Dios que del ojo del hombre, porque para participar de la Santa Cena no puedes estar en pecado deliberado. ¿Ok? O si has cometido algún pecado, a la hora de levantar la copa, ponte a cuentas y listo, y se acabó. Amén. Pero el ponerte a cuentas con Dios es no volver a hacerlo, sino alinearte a Él. Cuando tú dices es que tengo un pecado, una adicción o algo que no puedo soltar o que no puedo dejar, pídele al Espíritu Santo que te ayude en tu debilidad. Amén. La iglesia tenemos que crecer. Ay, mira el hermano, no te metas porque ya abriste una puerta por chismoso. Amén. Entonces vamos a participar de la sangre y el cuerpo. Y vamos a leerlo, porque esto, nada más yo le voy a decir, ya no me alcanzó el tiempo, pero esto es un memorial y un recordatorio de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Perdón, hermanos. Esto es un recordatorio y un memorial. Haced esto en memoria de mí. Cuantas veces comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Entonces quiere decir que lo tenemos que hacer ¿cuándo? Hasta que Él venga. En el libro de los Hechos, ¿quieres Biblia? Te lo doy. Vete a el libro de los Hechos 2.
Déjame lo busco aquí en mi Biblia. Dice que lo hacían día tras día en los hogares. Es necesario que tú aprendas a hacer la Santa Cena. Hechos 2:42 dice: y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento de pan y a la oración. Cuando dice al partimiento de pan, tú te vas a la referencia y te va a mandar a 1 de Corintios 10:16, donde participaban del pan y de la sangre. Hechos 2:46 dice: día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan. ¿En dónde? En los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Día tras día enseña a tus hijos, porque esto es un memorial. Esto es un recordatorio de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Quién dice amén? ¿Y cómo le hago, pastora? Vámonos a 1 de Corintios 11. Ahí te va a decir, sacerdote de tu casa. Anótenlo, porque está en 1 de Corintios del 11:23 en adelante. Lo vamos a leer, lo voy a leer, lo vamos a hacer conforme está aquí en la Biblia, porque no levanten la mano, pero el que es sacerdote en su casa, lo vas a hacer tú con tu familia y con tus hijos. Amén. Aquí te damos una copita separada, pero en tu casa tú vas a tener una sola copa. Y el sacerdote bebe primero, le das una bebida y se la pasas a los demás miembros de la familia. Amén. Aquí lo vamos a hacer individual. Entonces vamos a ponernos de pie. Y voy a ir, así como lo voy leyendo aquí, tú lo puedes ir leyendo en tu casa. Y vas a cubrir tu casa. Recordamos que decían que él ponía la sangre en los dinteles, en las puertas de su casa. Pero ahora, ¿quién es la casa de Dios? Nosotros. Entonces esto va a ser un memorial y un recordatorio de lo que él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y si esto rociaba al pueblo, tú lo vas a poner íntegramente sobre ti y tu descendencia. Amén. Entonces vamos a hacer ayuno, oración, lectura de Biblia. Vamos a poner a temblar al infierno. Amén. Y vamos a sacar los demonios de nuestras vidas, de nuestra ciudad. Tenemos que buscarlo en oración. Dice su palabra. Ustedes van a bendecir esto primero. Padre, en el nombre de Jesús venimos en tu presencia bendiciendo este pan que representa tu cuerpo y que fue dado por muchos en la cruz del Calvario, y esta copa que representa tu sangre en el nuevo pacto. Y como dejaste escrito, dice tu palabra: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, hacer esto en memorial o recordatorio de mí. Y dice su palabra que hay que dar gracias. Cada uno, por favor, dé gracias. Da gracias. Te damos gracias por habernos salido al encuentro, por habernos cuidado cuando aún no te conocíamos, por habernos rescatado de la soledad y de las garras de la muerte. Gracias por el regalo de salvación. Gracias por tu amor y tu misericordia que hemos conocido, por la paz que ha emanado de ti para sobre nosotros. Gracias por habernos llamado para tu plan de la humanidad, por llamarnos hijos, siervos, amigos. Gracias por tu amor, Padre. Venimos levantando este pan ante el mundo espiritual, declarando, Padre bendito, que cuando comamos de tu cuerpo entrará en nosotros y nosotros entraremos en tu cuerpo. Comemos del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
en el versículo 25 dice: de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles, enfermos entre vosotros, y muchos ya han muerto. Pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces vamos cada uno, pongámonos a cuentas, cada uno, de lo que ya confesaste. El Señor ya te ha perdonado, pero pongámonos a cuentas. Padre, venimos levantando esta copa ante el mundo espiritual, pidiéndote perdón por nuestros pecados, Señor, declarando que estamos faltos, menesterosos, necesitados de ti. Te pedimos perdón si hemos pecado en el pensamiento, si hemos deseado venganza, si estamos llenos de odio, de coraje, de resentimiento, de miedo. Te pedimos perdón por las prácticas de nuestros ancestros a la cual nosotros renunciamos. Cualquier práctica adversa a ti, Señor, de brujería, de hechicería, de adulterios, fornicaciones, depravaciones. Te pedimos perdón, Padre. Te pedimos perdón y te pedimos auxilio si tenemos adicción. Ayúdanos en nuestra debilidad, Espíritu Santo de Dios. Venimos declarando, Señor, que esta sangre es por señal ahora entre nosotros y entre el mundo espiritual. Declarando que esta sangre nos compró, nos redimió, nos justificó. En el nombre de Jesús, cuando levantamos esta copa, declaramos tu señorío sobre nuestra vida. Clavaste todo decreto y todo documento en contra de nosotros. Por lo tanto, Señor, cuando esta sangre entre en nosotros, será por señal, y toda maldición y todo decreto será nulo en el nombre tuyo, mi amado Señor Jesucristo. Tomamos de la nueva copa del pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Participemos de su sangre. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos, Señor, que esta sangre está entrando en nuestro cuerpo. Esta sangre está viva, tibia, aún está tibia, y está quemando, Señor, toda impureza, Señor, que pueda haber, porque está recordando que hemos sido redimidos, limpiados y comprados. Más allá hay un espíritu de liberación en nuestra vida, porque eso fue un grito de liberación en la cruz del Calvario, Señor. Y ahora el enemigo no tiene ni parte ni arte en medio de nosotros, ni la destrucción ni la muerte, ni los decretos ancestrales ni familiares. Hoy se corta toda cadena de maldición ancestral. Estamos declarando la liberación sobre tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Todo decreto de las autoridades para derrota, para fracaso, para pobreza, para muerte, para destrucción, quedó roto y echado fuera en el nombre de Jesús. No correrá más por nuestra sangre, porque hemos sido llamados hermanos de Cristo Jesús. Por lo tanto, lo que corre por nuestras venas ahora es la sangre de Cristo. Y lo que nuestros padres practicaron, que fue adverso a ti, Señor, queda nulo. Y venimos renunciando a toda destrucción familiar, separación de padres, de hijos, fracaso matrimonial. Queda cortado y echado fuera en el nombre de Jesús. Toda herencia de depresión
No más Shiri